en un nuevo episodio de Coffee and Pips. Espero todos estén muy bien. El día de hoy vamos a seguir en relación con lo que fue la clase pasada, donde vamos a tocar acerca un poco más a profundidad de cómo se ven las herramientas de análisis, pero igual en diferentes temporalidades, cómo entender el mercado, a cómo se mueve en todo el panorama dentro de las temporalidades y cómo nosotros podemos entender este tipo de movimientos para poder tener una mejor operativa, que es el objetivo principal de esto que estamos haciendo, de ver el tipo de estructura que va manejando el precio y de poder descifrar así un poco el mercado, que es lo que nos está diciendo. Entonces, como bien sabemos, yo aquí manejo estas temporalidades, manejo 7, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, un día, semanal y mensual. Y me van a decir, oye, Said, tú estás manejándolo mensual, pero ¿qué significa eso? O sea, tú esperas meses a que pase algo o qué esperas. Y no, yo lo único que, por ejemplo, hago en semanal es ver zonas donde el precio puede llegar. Es decir, es como apuntarle a zonas donde el precio puede tocar a largo plazo y así me da mucha más información y mejor información. Entonces ya lo que hago también en semanal es ver zonas donde el precio se genera, como ya vimos anteriormente, zonas de oferta y demanda. Por ejemplo, esta zona de abajo, esta zona de arriba, donde el precio tiene reacción básicamente. Y ya también si yo veo zonas fuertes, pues también las marco. Por ejemplo, líneas de tendencia, soportes, resistencias. Entonces, por ejemplo, ya en diario es donde veo un poco más la estructura, un poco más clara. Veo, por ejemplo, la formación de este soporte en el precio en el pasado. Veo también la formación de lo que sería este tipo de alto o de esta resistencia. También veo aquí arriba esta resistencia que se creó en el precio. Y ya lo que voy haciendo es, por ejemplo, ahorita bajo a 8 horas. En 8 horas veo un poco el parámetro. Y ya como yo veo, ahorita estoy esperando compras. ¿Por qué? Porque conforme la estructura me dice en un día, tuvo un impulso muy fuerte que pasó lo que serían los soportes pasados. Llegó a formar un punto más alto. Entonces, ¿qué significa tanta volatilidad? Que hubo como un cambio de estructura, un cambio de tendencia. Entonces, para eso es bueno. Voy a cerrar nada más esto. Para eso es bueno básicamente ver el tipo de estructura que el mercado nos está diciendo, ya que a nosotros nos ayuda más a ver la perspectiva que puede llevar el mercado a largo plazo. Entonces, por ejemplo, aquí el precio formó un soporte, resistencia, pero como vemos índices de que el precio puede llegar a estar subiendo por este impulso tan fuerte, ya lo que tenemos que hacer nosotros es identificar zonas donde el precio puede llegar a tener un retroceso para poder seguir. Entonces, por ejemplo, nosotros marcamos estas zonas en lo que serían gráficos un poco mayores. Esto también aplica, por ejemplo, en 8 horas. Si, por ejemplo, ustedes en 8 horas no ven esta zona bien, les recomiendo que la dejen como la marcaron en el gráfico, no la estén modificando. Ahora, por ejemplo, en 4 horas, que es donde se ve la estructura mejor, ahora mismo estoy viendo cómo el precio está llegando a tener un retroceso en esta zona de resistencia pasada. No por eso significa que se va a operar compras, obviamente, hay que esperar confirmaciones, pero aquí entra la importancia de las temporalidades, es decir, lo que no se ve en 4 horas no significa que no exista en 8 horas o en un día. Por ejemplo, en un día es solo un mechazo, pero no por eso significa que no existe. Por eso hay personas que operan solamente, por ejemplo, gráficos de 1 hora, 15 minutos, ven muchas zonas y se pueden confundir. Por ejemplo, en 4 horas, realmente esto que ha estado haciendo el precio es solamente una corrección, es decir, viene un impulso, corrige, llega a esta zona y en esta zona puede generar un nuevo impulso. Pero hay gente que se confunde. ¿Por qué? Porque en esta zona ve como hubo un cambio de estructura, es decir, hubo quiebres de soportes y ya ellos esperan ventas. O sea, esperarían que el mercado llegara a hacer retroceso aquí en esta zona para después caer. Y no está mal si lo ven desde ese punto, pero si lo vemos desde un punto de vista más grande, recuerden que entre más grande la temporalidad,
la información es más certera, la información es más consolidada y más segura hasta cierto punto. Todo lo que nosotros tenemos que buscar es ese tipo de información clave que a nosotros nos ayuda para poder seguir la acción del precio. ¿Cuál sería la acción del precio? Que el precio llegara a tener un retroceso en esta resistencia pasada que la identificamos en 4 horas. Entonces, a pesar de que en un día, en una hora no se vea bien, tenemos que dejar la zona como tal, porque la marcamos en 4 horas. Entonces, ya viendo esa estructura, también podemos confirmar que hubo un cambio. ¿Por qué? Porque quebró esta última zona, está haciendo retroceso y puede irse a la alza. ¿Ok? Estas las voy a borrar, la de las esquinas, porque ahorita no las necesito. Me quiero enfocar más bien en lo que está haciendo el precio actualmente. Y actualmente estoy viendo esta zona donde puede tener un retroceso. Ahora, a pesar de que quebró estructura en una hora, ya vimos la zona más fuerte en la que puede caer. Ahora, si el precio llegara a estar aquí y llegara a caer más, podríamos identificar esta otra zona donde es una zona de resistencia, donde el precio puede hacer soporte a la resistencia pasada y tener una reacción. Entonces, por eso es muy importante estar siguiendo las zonas, recordar estos principios tan básicos que es que el piso se hace techo y el techo se hace piso. En este caso, el techo se haría piso y subiría, pero hay que esperar así también los cambios en menores temporalidades para ver qué nos está diciendo el precio. Entonces, ahorita lo que podemos hacer igual es, por ejemplo, empezar a añadir confluencias. No habría problema en agregar una línea de tendencia. Aquí también yo veo que a veces la gente se confunde mucho. ¿Por qué? Porque marcan líneas de tendencia y ven cómo el precio las quebró. Pero el problema es que gente le da mucho peso a lo que son las líneas de tendencia, cuando el peso principal que debe de tener el mercado es el de la estructura. Entonces, la gente ve que hubo un cambio, hubo un quiebre en la línea de tendencia, hubo un quiebre de los bajos y mete ventas. ¿Y qué pasa? Por no ver el panorama en temporalidades más grandes, es que tienen errores y el mercado, por ejemplo, sube, los saca en stop loss y ya no tomaron la compra porque el mercado se va. Entonces ese es un gran problema. Yo utilizo estas herramientas, no me baso solo por estructura, pero si la estructura me indica que está en una buena zona y de seguir la tendencia, yo lo que hago es eliminar la línea para no confundirme, o sea, para tener el panorama claro y ver un poco de una manera más eficaz lo que el precio puede llegar a ser en movimientos a corto plazo. Entonces, en una hora, como les digo, tal vez la zona no se ve muy clara. Aquí sí se ve algo clara. Realmente agarra zonas muy buenas. Pero si la marcaste en 4 horas, déjala en 4 horas. Y ustedes dirán, oye, la entrada también es en 4 horas. Eso ya depende de ustedes. Las confirmaciones que esperen. La temporalidad en la que entren. Yo voy bajando de temporalidades porque voy esperando confirmaciones diferentes. Y si no me las dan, pues no entro. Y si el mercado cae, pues yo no entré. Entonces también depende mucho eso. Ya por ejemplo en una hora, pues tenemos, como les digo, más información. Puede confundirnos esta información si no tenemos mucha pericia ante el mercado. Sí, es común que pase. Y también en 15 minutos, pues no se dio. En 15 minutos es un panorama muy volátil. Vemos mucha estructura, vemos muchos quiebres. Por eso 15 minutos no tiene la misma función que un día. Es decir, en un día vemos un panorama completamente diferente al que vemos en 15 minutos. Pero no por eso significa que no se espere lo mismo. Es decir, si nosotros vemos en un día que el mercado puede subir, eso no significa que en 15 minutos el mercado caiga. Recuerden que entre más grande la temporalidad es mejor, entonces mi consejo es que se enfoquen en temporalidades grandes, en temporalidades donde vean buena estructura, vean temporalidades de 8 horas o un día para ver la dirección del precio y así poder operar. Recuerden, no tienen que esperar días para que pase algo. Ya de ahí, viendo el panorama, van bajando de temporalidad para ver, por ejemplo, en 4 horas esta zona súper buena donde puede subir el precio. Entonces los dejo con esta pequeña sesión. Este sería el capítulo, me parece 8, entonces 7 u 8, pero creo que es el 8. Igual aquí lo pueden ver. Recuerden, tenemos Coffee and Pips martes y jueves, todos son bienvenidos. Les dejo aquí en la descripción de este video el link para que se unan, es completamente gratis.
y también que le den una revisada a los demás capítulos. Así que muchas gracias por haber estado. Que tengan un excelente día todos.